Colombia, año 2026. Todos los colombianos estuvieron contagiados por el coronavirus y sus variantes tan solo 2 años y medio después del primer caso en el mundo. Muchos murieron y otros sobrevivieron para contar lo que pasó con la más devastadora pandemia de la historia, que hoy es un vago recuerdo para los países del mundo y el peor capítulo de la historia de la humanidad. Hoy incineraron en Colombia a la última víctima que contrajo el corona en el planeta, en medio de un caos económico, político y social, y en vísperas de iniciar el segundo periodo de Tomás Uribe, a quien los ciudadanos premiaron pidiendo su reelección por haber sido apenas como candidato presidencial el artífice de la vacunación en masa solo hasta principios del 2022, ante la incapacidad de su antecesor. Hoy, según los indicadores que maneja el gobierno de Tomás, presuntamente el país empieza a ver la luz al final del túnel, en una tierra que nadie visita, solo para citar un aspecto del país donde murió el turismo, porque nadie quiere venir al país que erradicó en último lugar al mortal corona. Hoy Colombia, aunque los medios leales al gobierno no lo digan, es el país de los parias o intocables, solo parecido a un pueblo de leprosos de la Biblia o de enfermos de la peste bubónica en algún reino perdido de la Edad Media, con el que nadie hace negocios, con los que sus productos son rechazados por precaución, ni permiten a un colombiano entrar en sus países para evitar rebrotes con cepas desconocidas venidas del sitio donde murió la última persona por coronavirus. Todo comenzó un 6 de marzo de 2020, cuando nuestra vida era hermosa en el otrora bello y rico país, donde las víctimas de la inseguridad, las marchas, protestas y masacres hicieran que la gente perdiera el respeto y el valor a la vida humana, complementado con la aparición del virus. Fue la época del esperanzador gobierno de un joven e inteligente presidente llamado Iván Duque, pero conocido como Porky por sus opositores, el cual, como todos, pensó que el COVID-19 era solo un rumor o un tal vez te vi o te querí o cosa de chinos que se lo inventaron para dominar el mundo. Ese día, mientras gobiernos mundiales cerraban sus fronteras y repatriaban a sus compatriotas, entró la desgracia a Colombia. Este imberbe gobernante empezó a pelar el cobre y a mostrar que esta pandemia iba a ser pelea de tigre con burro amarrado, donde el pueblo siempre iba a pagar los platos rotos, así los periodistas y medios arrodillados del momento maquillaran y ocultaran por otro lado sus innumerables desaciertos. Así, hasta última hora favoreció los negocios de las aerolíneas, permitiéndoles utilizar la terminal, que después de 15 días fue cuando prohibió el ingreso internacional de pasajeros, pero nada había que hacer, el daño estaba hecho. De nada sirvió pedirle a sus compatriotas distanciamiento social, uso de tapabocas y otras normas sanitarias a través de su novedoso, informativo y entretenidísimo programa. Como tampoco las alcahuetas medidas de aislamiento selectivo, obligatorios y toques de queda en todo ese primer año de pandemia, que solo eran suspendidos para habilitar días sin IVA para que los pudientes reactivaran el comercio o en días de puentes festivos para mover el turismo. En diversas épocas el gobierno bajó la guardia a propósito y permitió comportamientos comerciales, recreativos y de cotidianidad como antes de pandemia a todos, desde amas de casa, jóvenes, personas del común, a trabajadores formales e informales que entendieron mal el mensaje. Nadie comprendió el juego macabro de esa flexibilidad, relajamiento y permiso tácito a la gente, otorgado por un gobierno que empezó a mostrar indolencia, con 10 millones que lo eligieron y con otros 40 más que no. La gente, al no ver seriedad gubernamental y tomando el mal ejemplo de los pudientes, siguió aglomerándose, de farra, de cuento y ópera, y respetando las ridículas medidas. Algo que sería cobrado por ventanillas en la Navidad del 2020, donde horrendamente el presidente echó las culpas del segundo pico de contagios a su pueblo, porque salió a la calle a rebuscarse y a reunirse con su familia, a pasar fiestas después de un año sin renta básica digna, sin subsidios, de soledad y sin qué comer.
Luego las medidas fueron más laxas, como pasar de alerta roja a naranja, entregándole la responsabilidad a un pueblo poco educado y hacernos creer que podíamos vivir normalmente sin vacunas que ya existían, pero no se sabía realmente cuándo iniciaba la vacunación. El gobierno se empeñó en que niños y jóvenes asistieran a los colegios y universidades, abandonando la virtualidad y las nuevas tendencias en la educación, la cual tuvo que finalmente ser clausurada por la cantidad de contagios que sobrevinieron a tal reactivación. Los llamados futuro del país jamás regresaron a clases presenciales porque el gobierno se preocupó más en cómo salvar los negocios particulares que se desarrollaban alrededor de la escolaridad que en la educación misma, y comenzó el plan de brutalizar al pueblo y robar lo que nunca podrían quitarte: el conocimiento. Como siempre, Colombia clasificó de último al mundial, y es por eso que después de 6 años es un país con una sociedad distópica donde impera la ley del más fuerte, la violencia, la inseguridad y la anarquía, en donde los pocos barrios de estratos altos son fortalezas amuralladas al mejor estilo de Panem, donde hay que usar pasaportes especiales para saber qué tipo de coronavirus tuviste, y así cruzar de un distrito a otro, de una ciudad a otra, a medio buscar el sustento de tu familia o de lo poco que quedó de ella. Donde se vive para saber si al no matarte el corona, mueres por hambre o sed, porque ya somos expertos comedores de roedores, serpientes, lagartijas y todo bicho rastrero, y porque la mejor agua es para los del pasaporte verde o clase Gold, aquellos sobrevivientes del corona atendidos y certificados por las clínicas privadas. Las mejores comidas también son para ellos, donde monopolizan las ayudas internacionales que son tiradas desde el cielo porque ninguna aerolínea o avión de un gobierno benefactor se atreve a aterrizar en el territorio nacional. Cuentan que así sucedió con el primero y los siguientes retardados escasos lotes de vacunas, donde primero fueron inmunizados los octogenarios familiares de los del gobierno, algo que le llamaron la mermelada del COVID, y donde el privilegio lo tenías solo si eras seguidor del legendario Matarife y si tu familia había votado por Tomás en 2022. Con páramos derretidos, bahías socavadas, sin vegetación marina asesinada por el carbón, sin una gota de agua pura que acabó el fracking, Colombia trata de resurgir como el ave fénix en medio de la desesperanza de su gente, que ya ni en Dios cree, porque falsos profetas en tiempos de pandemia se encargaron de matar dicha creencia. Este es el aspecto y el panorama del antiguo país del Sagrado Corazón, de los que sentían orgullo y decían que era el mejor vividero y el país más feliz del mundo, y que creían fervorosamente en la Virgen, de la cual no tuvieron respuesta en los momentos difíciles, como tampoco del Mesías soñado que no regresó, pero donde sí nació el nuevo Salvador del país, así como lo hizo su padre. Sin metro elevado, ni vías, sin educación, sin agricultura, industria y comercio, sin teletrabajo, sin nada, hoy Colombia despectiva y burlonamente es llamada en el resto del mundo como Zombie Land. Una tierra de muertos vivientes, sin protestas ni aspiraciones, en la cual prima la enajenación mental, sin esperanzas, y en donde ya no se lloran los muertos, sino se les canta y se les baila porque pasaron a mejor vida. Un país donde la muerte se volvió algo normal, donde nadie vio pasar más un sepelio por su ventana, sino columnas y estelas de humo negro y cenizas del horno crematorio más grande del planeta, y en donde, como lo predijo un prestigioso clarividente, muy pronto le será cambiado su nombre de Colombia por Ubérrimo Land. Ubérrimo Land, un pequeño territorio donde continuó la vida tal como la conocimos, un verdadero paraíso terrenal, y en donde plácidamente vive el padre del nuevo Salvador de la patria, sobreviviente del corona, quien disfruta junto a sus amigos de paseos en cuatrimoto, de sus caballos de paso, de carne asada, whisky y bandeja paisa, aún con aguacate, pero importado de México. País de donde son los nuevos amos del narcotráfico, que aunque en poca cantidad, con tierras desgastadas por años de fumigación y deforestación, todavía prospera en zonas remotas y clandestinas, en donde solo ellos ponen el orden, conocidas como Narcotalia y Paracolandia, heredadas de los extintos grupos armados que solo el COVID pudo acabar.
Se especula entre la poca gente decente que sobrevive que estos mexicanos tienen viejas relaciones con las altas cúpulas del Estado y hacen negocios de droga, como lo denunció un antiguo líder llamado Gustavo Petro, que fue encarcelado por Tomás y muy poco se sabe de él. Petro fue el líder de Colombia Humana, el grupo político que quiso cambiar al país y que los del gobierno llaman Colombia Zombie, y al que pertenecen muchos de los 30 millones que sobrevivieron de 40 que había en 2020 por no manejar bien el gobierno la pandemia. Muchos intentan rescatar a su antiguo líder, que sobrevivió al aplicarse tempranamente una vacuna rusa. Otros añoran salir de un país al que solo quieren 5 millones de los 10 que eligieron al títere negligente, iniciador del genocidio. Así lo ve la comunidad internacional por un mal manejo de la pandemia y también por la aplicación tardía de vacunas, señalando que todo fue por órdenes de su patrón, quien se obstinó en arrebatarle el récord Guinness a Adolfo Hitler. De todo, lo más lamentable es el pensamiento de esos 5 millones que, muy a pesar de que perdieron familiares por el COVID y que sabían de las mentiras sobre la tardía aplicación de las vacunas, de la corrupción en todos los estamentos y el pésimo manejo político de la ideología del Centro Democrático, quisieron seguir viviendo amurallados, llenos de cámaras y ejército por todos los lados, en un país en ruina, muerte y destrucción, haciéndose los desentendidos, votando por los mismos de siempre o por los que les pagan un miserable sueldo, les dan los contratos, el pan con chocolate en agua, los tamales y la botella de ron o una vacuna en tiempos de elecciones, porque la vida en Colombia es primero yo, segundo yo y tercero yo. Si te gustó este video, no dejes de opinar y hacer tus comentarios, así como darle me gusta y suscribirte a nuestro canal, activando la campana para que te avisemos cuando subamos nuevos videos para ti. Por último, no olvides compartirlo en tus redes sociales y WhatsApp a todos tus amigos y contactos. Esto es Rocky Te Lo Cuenta de Comunícate Mejor.